interés fue de cómo llegó la pasta al Ecuador. No hay nada muy estructurado de cómo llegó, pero a inicios a finales de los años 1800, inicio de los 1900, vinieron ciertos comerciantes ecuatorianos que se quedaron a conseguir cacao, café, pero el mayor producto que se iba a Italia era la madera, las finas maderas que tenía el Ecuador, como pasaba mucho en el puerto de Guayaquil, ¿no? Era un astillero donde se reparaban casi todos los barcos mercantes que iban del mundo por la calidad de maderas que existía y uno de los principales productos de exportación que tenía ese momento fue la madera. El italiano vino a eso. Ahora, relaciono la cantidad de pasta, no tanto con la costumbre ecuatoriana, sino creo que esa costumbre vino de Estados Unidos, porque Ecuador tenemos que ser consciente que tiene más una influencia hasta los años 90, hasta los años 95, de la gastronomía más americana que europea. Cuando vino el boom de la gastronomía, las escuelas de gastronomía, que empezaron a principios de los años 90, todo, como que se arrastró un poco la gastronomía europea hacia el Ecuador y empezaron a aparecer nuevos platos, nuevas fusiones. Pero si vamos a Estados Unidos y vemos cómo sirven ellos la pasta, sirven en grandes volúmenes. Entonces mi apreciación es que la pasta, como en sí se dio a conocer más de Estados Unidos que de los propios italianos que llegaron, a pesar de que la colonia italiana es muy tradicional. Los italianos, por ejemplo, eh, mis alumnos siempre me preguntan, ¿y usted qué come en su casa? Comida italiana. Y cuando llegó al Ecuador, ¿qué comía? Comida italiana, porque mi mamá era italiana y me hacía comida italiana. Pero usted come esto, sí, como comida ecuatoriana. Pero yo como comida ecuatoriana al revés de lo que hacen los ecuatorianos. Los ecuatorianos comen de lunes a viernes comida ecuatoriana y el fin de semana salen a comer comida no ecuatoriana. Yo como de lunes a viernes comida italiana y sábado y domingo salgo a buscar comida ecuatoriana para variar el menú. Y como gastrónomo me ha gustado probar todo y he probado cuy, y he probado el jaguar locro y he probado todas las cosas del Ecuador, que me parece que tiene productos extraordinarios, ¿no? Entonces esa fue mi primera impresión y lo que yo pienso, porque no hay nada escrito de cómo llegó la pasta, yo pienso que hubo las dos tendencias. Los primeros italianos de principio de siglo, pero la cantidad, el volumen, todo fue más de la influencia de los años 60, 70 y 80 de migrantes ecuatorianos que iban a Estados Unidos y allá sí la pasta se come en volúmenes mucho más grandes. América salvó de hambruna a toda Europa durante muchos años, sobre todo en las épocas de las guerras napoleónicas, que hubo una escasez de trigo muy grande en toda Europa. La papa, que es procedente de Perú y de Ecuador, es originaria de la zona de Perú y Ecuador, eh, se volvió un ícono prácticamente en la gastronomía italiana con el gnocchi. El gnocchi un poco nace por la cantidad de falta de harina que había en estas épocas por guerras napoleónicas, por sequías, por un montón de problemas que había en Europa regionales. Y al escasear la harina necesitaban un carbohidrato que sea muy contingente, muy similar en nutrientes a lo que era el trigo y lo lograron hacer con la papa. Con poca cantidad de harina añadida a la papa hicieron el gnocchi. Con el gnocchi, ¿qué lograron? Tener una pasta a base de patata, de papa, a la cual se le podía poner todos los mismos ingredientes que a la pasta hecha de sémola o de trigo. Se le podía poner cuatro quesos, se le podía poner pomodoro, se le podía poner boloñesa, se podía hacer con mariscos, se podía hacer al horno, como se hace la pasta al forno, se podía hacer de un montón de maneras. Y es uno de los productos que yo creo que se volvió un ícono en la gastronomía italiana y también mundial, porque el gnocchi se conoce en todas partes del mundo. El tomate, el tomate en Italia, el italiano sin tomate creo que no podría vivir porque casi todas nuestras ensaladas llevan tomate, la salsa de la pizza lleva tomate, la pomodoro lleva tomate, gran cantidad de los guisos.
que se tienen en la parte del norte, porque la parte del norte de Italia, son más cocidos, guisos en vinos, guisos en mantequilla, y todos estos llevan tomate. Y el tomate también sale de América, ¿no? Entonces es otro ícono como la papa que llega y se establece en la adaptabilidad de la cocina italiana. Recordemos que la adaptabilidad de la cocina italiana viene primero de la formación de Italia, que están los etruscos, los griegos, los cartagineses, que forman el Imperio Romano, y la fusión un poco de todos estos empieza a dar inicio a la comida italiana. Luego, en el Imperio Romano, que estuvo gran parte de Asia, parte en África y prácticamente toda Europa, tenía una adaptabilidad muy fácil a los productos y a las comidas que iban llegando a, estos, a estas nuevas regiones. Iban viendo qué comían, y enseguida lo adaptaban a su forma de cocinar, a su forma de preparación, le cambiaban la preparación, ponían a sus cocineros a ver qué otros platos podían hacer con cada una. Y eso pasó con los productos americanos, el tomate, la papa, dieron a la gastronomía italiana un boom, un realce muy, muy, muy grande, ¿no? Un realce que lo vemos en la pizza, lo vemos en la pasta, prácticamente en todo el mundo.